que esta norma permite el dinero no bancarizado. Cuando la sanción es una multa, el financista ilegal te dice, no te preocupes, que la multa te la pago yo también. Se ha hecho evidente cómo hay una tendencia a que los partidos políticos sean manejados como una empresa privada, en muchos casos como una empresa familiar. Esta mañana estamos con Gerardo Tábara. Gerardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, César. Un gusto conversar contigo. Gracias por estar con nosotros. Tenemos que hacer algo que se está haciendo poco últimamente, Gerardo. Vamos a hablar de política. Ujú. Y claro, el ángulo que no nos gusta ver de la política, que es el dinero. Al final del día, la política adquiere siempre la forma del dinero que la financia. Y entre nosotros acaba de promulgarse una reforma o una contrarreforma, según como la queramos ver, a las reglas de financiamiento de la actividad política. Tú has hecho un post sobre esto últimamente. Sí. Cuéntanos tus impresiones. ¿Qué representa esta reforma? Yo creo que es claramente una contrarreforma política. Vuelve sobre algo que había sido suprimido porque se presentaron un conjunto de problemas. Cuando vino el escándalo de Odebrecht, el Club de la Construcción, y se descubrió que diversas empresas y empresarios habían entregado dinero para financiar campañas electorales por lo bajo, etcétera, se dijo, vamos a hacer que solamente las personas naturales y no las empresas o las personas jurídicas financien a los partidos. Eso se aprobó en 2018 y ahora se ha vuelto a decir, no, que sí financien. Ese es un primer punto, ¿no? Y el argumento es, lo que pasa es que si las empresas privadas formales no financian a los partidos, las van a financiar las economías ilegales. ¿Dónde está la demostración de eso? Durante años, décadas probablemente, los partidos políticos compartieron financiamiento de empresas formales y de economías ilegales. Y yo creo que eso va a volver a ocurrir, va a seguir ocurriendo. Nada garantiza que si la empresa minera X aporta al partido X, los mineros ilegales de patadas o de donde fuera sigan financiando. Lo van a seguir haciendo, ¿no? Forman parte de un mismo entorno, además, de un mismo circuito. Ese es un primer punto que yo he criticado de esa norma. Lo otro es que esta norma permite el dinero no bancarizado. Es decir, la norma dice que hasta el 25% de una UIT, 1.300 y pico soles, puede hacerse con un recibo sencillo. En efectivo. En efectivo y te dan un recibo. ¿A qué se presta eso? Al famoso pitufeo. Es decir, cojo una cantidad grande de dinero, la divido por tramos y la hago ingresar por fracciones. Y la hago ingresar por fracciones. Recordemos al excongresista Rolando Reategui declarando que a él le encargaron ir a buscar en San Martín personas amigas que le firmen recibos diciendo que habían dado 1.000 soles, 1.000 soles, 1.000 soles. Misma fecha, misma cantidad. Misma fecha, misma cantidad, por un recibo nada más. Ok, eso es el pitufeo. Y eso, esta ley lo está legalizando, entre comillas, porque te dice, bueno, hasta 25% de la UIT puede no ir al banco. Y dice que lo que va por encima de eso tiene que ir al banco. Hay un tope que se está poniendo, pero se dice 200 UITs, y que es como 1 millón de soles más o menos. Más o menos, ¿no? sí. Pero se dice, los aportes que van por encima de los topes no se presumen ilegales. Y ya no son delictivos, ¿no? Y ya no son delitos. Solamente tendrán sanción administrativa. Oye, a ver, nosotros siempre criticamos, yo siempre critiqué y dije, cuando la sanción es una multa, el financista ilegal te dice, no te preocupes, que la multa te la pago yo también. Se convierte en una cuestión de costos estimados. Exactamente, entonces lo calculas ahí 10% para la multa, ya está. Y Entonces, un ¿para qué porcentaje pones de topes? riesgo, ¿no? Porque, digamos, la multa también pueden ponérmela o no.
si no me Sí, descubren. claro, sí, claro. Y recordemos que, me parece que fue hace un año, este Congreso aprobó una norma en la cual tiene una disposición final que elimina todas las sanciones económicas Mm, por las elecciones de 2021. mm. O sea, condona Amnistía. deuda, Es una amnistía. una amnistía, ¿no? Entonces, es terrible. Y me parece también muy, muy grave el que se haya dicho, el financiamiento público directo. Los partidos que llegan al Congreso, reciben dinero del Tesoro Público, del presupuesto de la República, según la cantidad de votos que han obtenido. Eh, para el periodo quinquenio 2021-2026 son más o menos 78 millones de soles del Tesoro Público que se destinan para entregar en cuotas anuales a los partidos políticos según los votos obtenidos. El que recibe más, que es Perú Libre, recibe aproximadamente 10 millones de soles en esos 5 años, como 2 millones anuales, más o menos. La norma dice hace tiempo que el 50% de ese dinero tiene que ir para la formación de los militantes y el 50% restante para el funcionamiento interno. ¿Qué es lo que agrega la ley que se promulgó hace poquito? Que ese 50% de funcionamiento interno puede destinarse a pagar el patrocinio de abogados para el partido o para los dirigentes de los partidos. Y los que están en el Congreso tienen casi todos casos Mira, legales en marcha. a ver, Perú Libre tiene al señor Vladimir Cerrón fugado y con procesos. Fuerza Popular, el segundo partido, tiene a la señora Keiko Fujimori y varios otros de sus dirigentes también. El partido Podemos tiene al señor José Luna Gálvez, claro, también. Y podemos seguir. Renovación Popular está en proceso. Entonces lo que se está diciendo es que con el dinero que viene de los impuestos de los peruanos se va a poder pagar a los abogados de dirigentes políticos que están siendo investigados por delitos de lavado de activos, falsedad, corrupción, etc. ¿Eso es funcionamiento interno? ¿Eso es fortalecer los partidos políticos? No, de ninguna manera. Hay una llave adicional en tu resumen, que es este procedimiento por el que se habilita una cuenta en el Banco de la Nación que puede mantener en reserva la relación entre aportante y destino final. Sí. ¿Has visto eso antes? ¿Qué impresión te ha dado? No, eso me parece que es un absurdo. O sea, si haces el aporte a través del Banco de la Nación, lo que dice la norma es que puedes mantener, debe el banco asegurar la confidencialidad del aportante. En palabras sencillas, aportantes anónimos. Aportantes anónimos. Entonces, César Azabache, Gerardo Tábara, cualquiera de nuestros colegas va y quiere aportar una cantidad, va al Banco de la Nación y le dice, ya, yo lo mando al partido X, pero no quiero que se sepa mi nombre. Y el banco está obligado, el Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos, ¿no? Está obligado a mantener el anonimato del aportante. Con lo que si hubiera una crisis por conflictos de intereses, nunca podríamos saber si el conflicto tiene como base un aporte anterior con el que se obtenga ventajas en el futuro de la representación o del gobierno. Sí, así, de acuerdo. El problema con el financiamiento de los partidos es que se ha patrimonializado, no sé si la palabra es burda, la política. Hace mucho tiempo que política y dinero tienen una alianza perversa en países como el nuestro. Yo no sé si es hace mucho tiempo, te confieso, o si en realidad la política, el concepto de partido mismo, está involucrado con el problema del dinero. Al final del día, la historia de los partidos populares, desde la Europa del 19 finales, todo el 20, posguerra principalmente, está impregnada por la conquista del derecho a aportar
desde entidades como los sindicatos, por ejemplo, el esquema de dos partidos de los Estados Unidos, republicanos y demócratas, tienen una relación entre propietarios de haciendas, Sí. luego empresas en la revolución industrial y sindicatos emergentes, desde los sindicatos de Nueva York. ¿No será más bien, me pregunto, que tenemos una historia no resuelta en la relación entre el dinero y la política? Nuestra política se ha financiado clandestinamente hasta que estalló el caso Odebrecht. ¿No estamos intentando domesticar a un demonio que arrastramos históricamente? Sí, pero además yo creo que durante las últimas décadas se ha hecho evidente cómo hay una tendencia a que los partidos políticos sean manejados como una empresa privada, en muchos casos como una empresa familiar. Por eso es que los grandes partidos de masas, lo que fue en algún momento el APRA, por ejemplo, se ven tan mermados y hoy lo que es una dirigencia chiquita la que decide y se oponen casi todos los partidos a la democracia interna. Se oponen a que sean los militantes, las bases, los que decidan quiénes van a ser los candidatos, ¿no? Patrimonialización es una entrada, pero al costado, por ejemplo, de la historia del APRA que acabas de resumir, hay fenómenos como el de acción popular, ¿no? Fernando Mm. Vivas, con ocasión de las elecciones del 20, publicó una crónica que trataba de reconstruir el proceso por el que su dirigencia central, que corresponde un poco al modelo que citas, la pequeña dirigencia ancestral con lazos históricos con el partido, perdió el control de la asamblea, poblada de representantes más bien originados Sí. en el ciclo de regionalización y en el último periodo de 20 años de formación de los gobiernos locales. Y no es esta especie de, ¿cómo le llamamos? La popularización que no queremos. Mm. El otro síndrome posible, no hay una combinación aquí entre patrimonialización y la apertura a una sociedad que no estamos entendiendo. Sí, yo creo que en general la clase política no entiende, está muy lejana de la sociedad civil Mm. y de la sociedad en su conjunto, ¿no? No la entiende, no entiende la lógica de, de las personas que se movilizan en el transporte público, de los empleados del Estado, de los docentes, no entiende lo que pasa con la informalidad, ¿no? Y no estoy hablando de las economías ilegales, estoy hablando de la persona que vende informalmente como ambulante en la calle. No entienden esa lógica y no entienden entonces cuando una persona como ella se incorpora o se acerca a un partido político o más frecuentemente critica a un partido político. Y entonces en mi historia, no muy larga, porque tan viejo no soy, pero tampoco muy chiquitita, de diálogos con dirigentes políticos, me he encontrado con varios que me han dicho, sociedad civil soy yo. Wow. Si a mí me eligieron, ya aguántense, ¿no es cierto? Yo soy el elegido. ¿Qué más sociedad civil? ¿A ti quién te eligió? Oye, al dirigente del sindicato lo dijeron los afiliados del sindicato. ¿Por qué repetimos ahora, además, intentamos repetir los modelos del autoritarismo que criticamos de Chávez y de Maduro en Venezuela, de Ortega en Nicaragua, que van en contra de todo aquello que se llama sociedad civil, que no son solamente las ONGs, los gremios de trabajadores, los sindicatos, los gremios profesionales, las universidades, los gremios estudiantiles, etcétera, tienen derecho a opinar y sin embargo se les intenta callar, menospreciar y en muchos casos reprimir fuertemente hasta desaparecerlos, Es ¿no? probable que el concepto de sociedad civil esté en plena transformación, ¿no? En los años 80, cuando discutíamos estas cosas, el esquema con el que trabajábamos era empresarios organizados y sindicatos. Ahora es probable que haya que agregar a la lista frentes de defensa, cámaras de comercio, Sí. cooperativas de producción y ahorro, organizaciones de vasos de leche, clubes de madres,
Es una gama muy amplia, pero estás mencionando la sociedad civil y creo que esta ley tiene otro punto que te pediría comentar. Se abre, rompiendo la línea de la reforma del 19, el financiamiento de la política a las empresas, pero la ley se prohíbe Mm, que las entidades que no son empresas, y ahí está el magisterio, sí. está los sindicatos, Construcción Civil sigue activa y ha tenido una experiencia larguísima de desarrollo unida a la CAPECO en un convenio Mm, interesante, sí. SUTEP, frentes de defensa, están cámaras de comercio Cámaras de comercio. y están prohibidas por la ley de aportar a la política. Las empresas, yo no tengo nada contra las empresas, de hecho mi actividad profesional se mueve en un entornos empresariales, pero las empresas pueden aportar a la política y las organizaciones que no son empresas no. ¿Por qué? Mm. Yo diría que hay dos cosas. Una primera es que la clase política le tiene temor, como dije hace un momento, a la sociedad civil. Se siente por encima de la sociedad civil y cada vez que puede ofende, insulta a la sociedad civil. Ahí tenemos en estos días a varios líderes, autoridades políticas diciendo la ONG tal se robó tanto dinero, no sé qué. Ok, ese es un punto. Y lo segundo es que los partidos políticos cada vez más funcionan como empresas privadas, en algunos casos como empresas familiares. Voy a atreverme a citar un ejemplo. Alianza para el Progreso. ¿No es un partido familiar? Es un partido Porque el familiar. apellido Acuña Sí, estructura la organización verticalmente. exactamente, exactamente, ¿no? Y entonces cuando tú tienes y al mismo tiempo tienes una empresa familiar, la Universidad César Vallejo, por decir, y tienes el partido familiar, Alianza para el Progreso, te manejas en la lógica de el mundo empresarial y lo trasladas a la política y los chocolateas política y empresa como si fuesen lo mismo. Y entonces, si yo manejo mi partido como una empresa, puse un ejemplo, pero no es el único, ¿ah? Si yo manejo a mi partido como una empresa, entonces me gusta vincularme con las empresas privadas que me den dinero. Pero si no, ¿por qué? Porque ahí los miembros del directorio chiquito son los que deciden y no todos los accionistas, ¿no? Y entonces en el partido deciden la cúpula dirigencial, pero no todos los afiliados. Pero eso es perverso en los dos lados, ¿no? Es decir, Sí. en los partidos, porque se supone que los partidos o las organizaciones políticas tienen por objeto tejer mallas de representación y eso significa no mirar para la cúpula, sino mirar hacia el resto de la organización y en las empresas porque, en teoría, estamos en una sociedad que debería pasar de las empresas familiares o individuales a las sociedades de capitales, las que pueden cotizar en bolsa y las que no se deberían, en teoría, Sí. manejar familiarmente. Sí. Y hay una diferencia que es fundamental tenerla siempre presente. Los partidos políticos, a diferencia de las empresas, tienen el monopolio del acceso al gobierno. Todos tenemos derecho constitucional a participar en la vida política del país, de manera individual o asociada. Pero solo los partidos políticos tienen derecho a postular para la presidencia de la República o para el Congreso de la República. Y ahora solo las empresas privadas tienen el derecho colectivo a aportar esas postulaciones. Sí, ¿No claro. te parece que eso es profundamente desigual? Es Insisto, desigual. no se trata de criticar el derecho reclamado por las empresas privadas de incidir en política, todo bien, aunque es una regla contrarreformista, pero ¿por qué solo las empresas privadas? Pero, y además, ¿por qué las empresas privadas con un control tan flojo? Porque le dices, tienes un tope, 200 UITs, pero si te pasas del tope, no te preocupes, no pasa nada. Entonces se van a pasar del tope, César. Estoy seguro de que se van a pasar del tope o que van a preferir la figura del pitufeo.
Oye, pero El anonimato. esa es otra llave en la que se quiebra el esquema de la reforma del 19. Tengo más o menos claro que nuestro sistema político el verdaderamente existente, está girando hacia las señales de contrarreforma, ¿no? De desmontajes, qué sé yo, la firma de Fujimori repuesta en la Constitución del 93, el desmontaje de la reforma del último ciclo, SUNEDU, ahora la reforma política, ya, la dirección de desmontajes. Pero en esto va por la borda también una cláusula que se puso en el 19, que fue la de criminalización de los aportes ilegales. ¿No crees, sin embargo, que en realidad del 19 para acá, esa parte, la que trabajaba como delitos los aportes ilegales, ha estado relativamente relajada? ¿No te parece que ha tenido poca incidencia práctica? Y ya se retiró, ¿no? Y se está retirando ahora. Sí, ya se retiró. O sea, los partidos políticos ya no pueden ser incluidos en procesos penales, ¿no? Por organización criminal. Y los delitos se están borrando el catálogo con esta reforma. Sí, claro, sí. Una pregunta final para cerrar tu reflexión sobre esto. Mencionaste las economías ilegales. Hay en efecto un discurso alrededor de la reforma que afirma que la apertura hacia las empresas privadas puede servir como factor de competencia para desalentar el uso de economías ilegales. Tú no recuerdas que las economías ilegales están aquí hace muchísimo tiempo. Sí. Pero las economías ilegales se quedan. ¿Cómo cómo empezar a abordar el enorme problema que tenemos de impregnación de la política de intereses ya no solo privados, sino incluso ilegales? Este esquema puede terminar reforzando ese ciclo. Sí, sí. Mira, yo sé que hay mucha crítica hacia el fin y que no es nada grato para la gente el saber que el Estado financia a los partidos políticos. Pero yo sí creo que el Estado debe financiar a los partidos políticos, pero con mayores controles, con controles mucho más estrictos. Los informes que emite OMPE revelan que hay casos en los cuales se ha pasado como actividad de formación el pagarle una maestría a un dirigente. No puede ser. O sea, no puede ser. Tú tienes que establecer mecanismos más precisos de aquella más formación del partido político. ¿Se invierte todo en Lima y en las principales ciudades o se invierte también desde... ¿Cuánto dinero se invirtió en la formación de los militantes de cualquiera de los 10 partidos políticos que reciben financiamiento público en Tumbes, en Apurímac, en Madre de Dios o en Huancavelica? Tú dirías más bien entonces que hemos desaprovechado las oportunidades de racionalización del financiamiento público. Porque no fue adecuadamente reglamentado y porque se han relajado los controles de manera extrema. Y yo quisiera terminar, César, con una reflexión a la cual le doy vueltas hace tiempo. No sé cómo hacer, pero cómo sería, pero yo creo que más que pensar en cómo hacemos para que los partidos tengan dinero, deberíamos todos y todas ponernos a pensar cómo hacemos para que las campañas electorales sean menos costosas. Que era parte de la idea de las reformas del 19. Exactamente. No hay para qué gastar tanto en televisión. Exacto. Que es lo que provoca. Y entonces se prohibió que contrates espacios en la televisión. ¿Cómo hacer para que las campañas electorales sean menos costosas? ¿Cómo hacer para que tengan más que ver con la ciudadanía, verdad? Sí. Y menos... para que no sea el dinero el gran decisor de quién gana una elección. Puede parecernos difícil entrar en estos conceptos, puede que todavía lo veamos ajeno, pero no va a ser la indiferencia la que nos permita remover ese ciclo que nos está desapoderando de cuestiones que al final del día tienen que ver con votar, un derecho que tenemos y al que tal vez no le estamos prestando suficiente importancia. Muchas gracias, Gerardo, por este rato. Gracias, César.